Pero si yo estoy inconscientemente activando mi lucha-huida todos los días, en el trabajo, en el tráfico, en mi casa, con mis hijos, viendo las redes sociales, ¿cómo voy a aumentar ese sistema central? La ansiedad tiene más que ver con todos esos pensamientos que dices que tenemos, con el exceso de mente. Y a veces subestimamos la energía de nuestros pensamientos. Por eso es bien importante estar atentos en lo que tenemos en la cabeza todo el tiempo, ¿no? El miedo de la ansiedad, vuelvo a lo mismo, es un miedo imaginario, es un miedo que todavía no existe, es un miedo que solo está distorsionado a través de mis pensamientos. Realmente no nos conocemos, no sabemos qué necesidades tenemos, no sabemos escuchar cuando mi cuerpo realmente tiene hambre o estoy comiendo por ansiedad, cuando estoy teniendo un vacío y estoy yendo de compras por un vacío. O sea, no nos escuchamos cuando necesitamos descanso. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy tenemos un episodio bastante padre con una invitada muy especial. Está con nosotros el día de hoy Fran Merich. Fran Merich, aparte de ser conductora, actriz, cantante, ella es terapeuta holística, coach de vida, sanadora energética. Tiene más de 16 años ya de estudios de diferentes técnicas. Trabaja con más de 14 herramientas que ha aprendido en esta vida. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a Fran Merich. Fran, ¿qué más podemos conocer de ti, Fran? ¿En qué momento te llamó la atención todos estos temas? Platícanos un poquito de tu historia, por favor. Gracias, Cris. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Hola a todo tu público maravilloso. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, sí, ¿cómo llegué yo a este mundo? Siempre me gustó todo lo que tiene que ver con la sanación, de alguna manera. Y siempre pensé desde niña que yo quería ser actriz. Desde los 3 añitos me acuerdo yo diciendo, yo quiero ser actriz. Y una de los motivos que me llevaba a la actuación es, yo pienso, esa es mi percepción, que el público que está viendo una actuación puede llegar a sanar con esas actuaciones, ¿no? Se puede identificar con ciertos personajes, se puede identificar y generar catarsis, entender ciertos procesos de su vida que a lo mejor no había visto. Y a lo largo de mi vida fue muy chistoso, pero muchas personas, cuando yo estuve como conductora durante años, aparecieron, pues ya sabes, estas personas que invitas al programa para entrevistar, que lee el rostro, que el grafólogo, que el angelólogo, que el tarotista, y todos me decían, tú te vas a dedicar a la sanación, ¿no? Pero en ese momento la verdad es que yo no creía en eso. Yo decía, esas ridiculeces, ¿qué sanación? O sea, si a mí no me demuestran conciencia, eso no existe. Y entonces me decían, no, sí, tú tienes poder con las manos. Y yo, el poder de deshacer todo, porque no tengo ningún poder en las manos. ¿De qué me hablan? Y entonces, pues la verdad es que yo los tiraba locos y hasta me burlaba de ellos. Y entonces pasó el tiempo y bueno, empezó mi carrera como actriz. Y la verdad es que llegó un punto en el que yo tenía dinero, tenía fama, pero yo tenía muchos vacíos. Y en esos vacíos fui tratando de llenarlos. Cuando no tenemos la conciencia y no sabemos que el vacío viene de adentro, pues lo trataba de llenar con parejas que era salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. O sea, me tocaba, pero duro y tupido. Y claro que al principio yo decía, híjole, o sea, qué mala suerte tengo, qué poca, son unos desgraciados, me hicieron. Hasta que llegó un momento en el que incluso estaba yo ya tan vacía, con tantas carencias emocionales, me sentía tan sola a pesar de tener pareja, que empecé a pensar en el suicidio. Y pues obviamente con todas las cosas que traía, ¿no? Detrás, que vivía con estas parejas. Y yo siempre he sido una persona muy guerrera, muy luchona, muy de amar la vida, muy intensa, muy pasional. Entonces, cuando yo me di cuenta que ya estaba pensando en eso, que me metí a bañar y se me doblaban las piernas de la depresión que tenía, no me podía mantener de pie, ahí fue donde dije, a ver, aquí no están mal ellos. O sea, no es normal que llevo 3 parejas con el mismo patrón, que aparentemente no tienen nada que ver A con B con C, pero traen el mismo patrón de profundidad y vivo lo mismo. Aquí el problema soy yo. Y empecé a buscar ayuda. Y cuando busqué ayuda, fui primero con psicólogos, fui con 6 psicólogos, no me hallé con ninguno.
Y empecé a buscar la parte holística, la meditación, y ahí fue donde me clavé y me empezaron a caer a partir de la meditación trascendental, que fue lo primero que hice, me empezaron a caer veintes, empecé a entender cosas y entonces una cosa me fue llevando a la otra. Literal fue como que destapé y entonces de la meditación ya estaba de pronto aprendiendo una técnica y luego otra y empecé a estudiar y empecé a buscar terapeutas y sanadores holísticos que me ayudaran a mí y me fui envolviendo tanto que me encantó y de pronto un día ya estaba yo tan metida y tenía tantos conocimientos que mis mismos maestros me decían, Fran, dedícate a esto. Esto es lo tuyo. Inclusive maestros míos de actuación me decían, ya déjese de hacer pendeja, usted nació para hacer esto, hágalo, no pasa nada. Y yo decía, pero es que la gente no me va a creer. O sea, de ser actriz, de vivir del ego, de la fama, ¿cómo me voy a ir al otro lado completamente, no? Y un día meditando, escuché una vocecita que tenemos todos, que es la de nuestro ser superior, que es esa voz sabia dentro de nosotros, que me dijo, tú puedes ser todo lo que quieras, porque el ser humano puede ser y hacer lo que quiera. Claro. No está peleado, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí empezar ya en forma mi carrera y prepararme ya en forma. Oye, Fran, yo sé que contigo puedo hablar de muchos temas, y de hecho, como lo habíamos platicado antes, fuera de cámaras, quiero tener una segunda conversación contigo porque quiero tocar el tema de relaciones de pareja. ¡Ay, pero padrísimo! Pero el día de hoy quiero tocar ese tema. Ya es algo que tú has vivido, que has tenido esa experiencia y que has podido salir de estos temas, ¿no? Del tema de la depresión, de la ansiedad, de los miedos, incluso del estrés. ¿Cómo ha sido para ti salir de esa depresión que dices? Sé que también tienes, porque he escuchado algunas pláticas tuyas, de esos miedos. ¿Con qué herramientas o qué ocupaste? Algo que nos puedas aportar porque mucha gente está pasando por esos temas hoy en día, tanto de depresión como de ansiedad y miedos, y es importante empezar a resolver todos esos temas. Y bueno, qué mejor que nos platiques tu experiencia y qué te ha servido a ti, qué has ocupado, qué herramientas has ocupado para salir de esto. Bueno, efectivamente, eso es algo muy cierto. Parece que la enfermedad de moda es el estrés, es la ansiedad, es la depresión. Inclusive tengo muchos amigos médicos en diferentes áreas porque me encanta el tema de la medicina. Si yo no fuera actriz, seguramente sería médico, me fascina. Entonces me meto mucho en esos ámbitos, estudio mucho el tema porque también me ayuda con mis pacientes. Y la realidad es que son las enfermedades que están de moda, las enfermedades como quien dice del siglo, ¿no? Y que están comprobando ya que la mayoría de los padecimientos tienen una causa raíz en lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión. Y para mí la causa raíz de estas es el miedo. Para mí existen dos grandes vertientes que son el miedo y el amor, ¿no? Y del miedo se desata la preocupación, la frustración, la depresión, el mismo miedo per se, incluso el enojo. Cuando nosotros tenemos alguna emoción que es negativa, generalmente el trasfondo es un miedo. Entonces es un tema que a mí me gusta mucho. La psicología dice que el miedo es este sentimiento que tenemos profundo de desconfianza que nos impulsa a creer que existe algo negativo, que algo negativo me va a pasar, que algo desastroso me va a suceder. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo inconscientemente tengo estos pensamientos de que algo va a suceder, entra la angustia. ¿Ok? La angustia puede ser ante un miedo real o un miedo imaginario y esto es bien importante que primero lo entendamos y yo quiero invitar a la gente que nos está viendo que primero se cuestione, ok, ¿mi miedo es real o mi miedo es imaginario? ¿Mi miedo está basado en algo que ya viví, en algo que es tangible? O yo me estoy imaginando el escenario catastrófico. Si llega el jefe y dice, va a haber recorte de personal y entonces yo ya estoy pensando en, claro, seguro me van a correr y entonces ya no voy a tener ni para tragar, ¿no? Y entonces llego a mi casa y le digo a mi familia, prepárense, ya no tengo trabajo, ya, o sea, eso es imaginario, no es real. ¿Sabes? O sea, yo estoy pensando que a mí me van a correr y a lo mejor ni siquiera estoy ni por aquí en la mente del jefe. Pero yo ya me angustié a mi familia, ya pasé por el enojo, ya pasé por la ansiedad, ya pasé por el estrés de con qué voy a pagar, qué voy a hacer para cubrir las colegiaturas, para que coman mis hijos. Y entonces esto es bien importante porque a veces, bueno, más bien no a veces, creo que el 90% de las veces
No nos conocemos y no nos cuestionamos, Cris. Y creo que ese es lo peor que nos puede suceder. Algo que trajo el 2020 fue entrar en ti, ¿no? Empezar a conocerte, a saber quién eres, qué necesitas, no estar en el tener y en el pertenecer, sino entrar a la etapa del ser. Y para ser, yo necesito cuestionarme todo. Y el problema es que no nos damos ni 5 minutos al día para cuestionarnos. Ni quién soy, ni qué necesito, si tengo lo que quiero, si no lo tengo, si estoy en el trabajo adecuado, si tengo la pareja adecuada, si mi vida me da gozo, felicidad, o mi vida es de estrés y ansiedad. Cuando no nos cuestionamos, entonces inconscientemente llegamos al miedo. Y te quiero compartir algo que me fascina. Yo mezclo mucho en mis sesiones la parte de la ciencia y de la física cuántica porque creo que es súper interesante todo lo nuevo que está saliendo todos los días. Nosotros somos 5% consciente y 95% inconsciente. Okay. O sea, es una cosa brutal saber que tú y yo que estamos aquí platicando, nuestro 95% no nos damos cuenta que lo estamos pensando. Los seres humanos tenemos científicamente comprobado entre 50 y 70 mil pensamientos diarios. Diarios. O sea, es una cosa que mi mente ni siquiera imagina. ¿Cómo es que llego a tener 50 mil pensamientos antes de irme a dormir? Y entonces si yo te preguntara, a ver, Cris, ahorita que llevamos mediodía, por favor, dime 100 pensamientos. Ah, canijo, ya si me siento a escribirlos, no sé qué 100 pensamientos llevo. Imagínate 50,000. Entonces, esos están en el inconsciente. Y lo que quiero que entiendan con esto es que de ese 95%, el 90% son patrones del pasado. Y el 80% son patrones repetidos. Quiere decir que mi 90%, que yo no me doy cuenta que pienso, está activándose de lo que viví anteriormente. Por eso surgen tanto los miedos, la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Porque son temas que yo ya viví, que no sé que tengo que sanar y que constantemente se van manifestando a través de nuevas situaciones, de nuevas personas, o algo me lo destapa y entonces se despierta este miedo inconsciente. Y algo bien importante de entender también es ¿qué habré yo vivido en el pasado, en mi infancia? Porque si los pensamientos surgen entre los 0 y 8 años de edad, ¿qué viví yo en esa etapa que no tengo consciente que hoy me lleva a estados de miedo y ansiedad? La gente cree que el miedo, la ansiedad, la depresión es de ahorita. No. Seguramente la pandemia solo vino a destapar cosas no sanadas de tu pasado. Claro. La pérdida de tu trabajo solo vino a destapar un miedo que traes de tu pasado, la pérdida de tu pareja, etcétera. Me hace mucho sentido todo lo que dices. Nosotros desde el enfoque de Yuen decimos que los miedos precisamente son experiencias negativas que hemos vivido en el pasado. Uh-huh. Ahora tú dices, a lo mejor no lo tenemos consciente. Desde este enfoque, y no sé si tú en tu experiencia tomas en cuenta también el tema de vidas pasadas, pero siempre que llega una persona a consultarnos y nos dices que tengo tal miedo, le digo, tú ya traes experiencias negativas con eso. Me dice, no, no recuerdo haber tenido una experiencia negativa con esto que ahora le tengo miedo. Si no la has tenido en esta vida, seguramente tuviste experiencias en tus vidas pasadas, porque el miedo pues no es de gratis, ¿no? Por alguna razón lo tenemos. Ahora tú dices que el miedo te empieza a detonar también el tema de ansiedad y el tema de depresión. Desde este enfoque hablamos de primero identificar realmente qué es lo que está sintiendo la persona, si es realmente miedo o es ansiedad o es depresión. La ansiedad tiene más que ver con todos esos pensamientos que dices que tenemos, con el exceso de mente. Y a veces subestimamos la energía de nuestros pensamientos. Por eso es bien importante estar atentos en lo que tenemos en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Por eso te decía de la importancia de autoconocernos. Así es. No, o sea, realmente no nos conocemos, no sabemos qué necesidades tenemos, no sabemos escuchar cuando mi cuerpo realmente tiene hambre o estoy comiendo por ansiedad, cuando estoy teniendo un vacío y estoy yendo de compras por un vacío. O sea, no nos escuchamos cuando necesitamos descanso. Decías algo
Bueno, tocaste dos cosas bien importantes. Para mí la ansiedad la causa de la ansiedad es un miedo, pero la ansiedad me lleva a pensamientos catastróficos que están en el futuro. Y el estrés, Correcto. su causa es un miedo y son pensamientos catastróficos de lo que sucedió. Para mí el estrés fue y la ansiedad va a venir, ¿ok? Pero la causa del estrés y de la ansiedad, la causa raíz es un miedo. El miedo es una respuesta que nosotros tenemos en nuestro cerebro cuando nos sentimos amenazados, cuando yo me siento que estoy en peligro, cuando yo siento que algo me puede bloquear, que algo me puede paralizar. Y claro, si yo me voy hacia el pasado, genero el estrés, y si yo me voy hacia el futuro, genero la ansiedad. Entonces, el miedo en realidad lo satanizamos mucho, también tiene una parte positiva, ¿no? Porque cuando somos niños, el miedo me ayuda a no aventarme de un quinto piso, porque veo peligro, ¿no? El miedo también me puede ayudar a decir, por ese callejón no me meto, porque ahí me puede, nanita, salir el chacaloso y que me pase algo terrible. Entonces, tiene una parte positiva el miedo, pero es un miedo que es real. El miedo de la ansiedad, vuelvo a lo mismo, es un miedo imaginario, es un miedo que todavía no existe, es un miedo que solo está distorsionado a través de mis pensamientos. Entonces, ¿es miedo al futuro? ¿Perdón? Miedo al futuro, a lo que pueda pasar más adelante. Exactamente. Entonces, ahí hay que, por eso yo digo que siempre hay que cuestionarnos, ¿mi miedo es real o es imaginario? Te voy a poner un ejercicio que a mí me encanta ponerle a mis pacientes porque es una forma también de entender mis miedos, ¿ok? Entonces, primero nos preguntamos, ok, ¿cuál es el miedo que tengo? Dime un miedo que tengas tú. Hablar en público. Tenía, ahora de alguna manera se ha ido resolviendo, pero sí era algo, realmente era un miedo muy grande en mí. Ok, entonces ese es tu miedo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué sería lo peor que te puede pasar si tú te paras a hablar en público? Pues realmente que no tenga las palabras correctas, que no transmita lo que quiero transmitir, que se te me corte la voz, que me pasaba al principio, cuando las primeras veces me tocó hablar en público, se me cortaba la voz, y eso, pasar un mal rato, ¿no? Te entiendo perfecto porque a mí eso me pasa con el canto. Yo puedo hablar lo que quieran, dar conferencias, conducir, actuar, hacer teatro, que es muy complicado, pero a mí me pones a cantar y empiezo a cantar así porque me da terror, me da terror. ¿Y qué es lo peor que podría pasar para mí? Es que me critiquen, que me juzguen y que se burlen de mí, ¿ok? Eso sería lo peor que podría pasar. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ya tenemos cuál es el miedo y qué sería lo peor que podría pasar si yo me enfrento a ese miedo. Ahora yo te pregunto, ¿en asunto de quién está resolver ese miedo? ¿Es tu asunto? ¿Es asunto de otros? ¿O es asunto de Dios resolverlo? En mí. Ok, entonces las herramientas van a estar en ti. Eso también es importante porque hay miedos que tenemos. Por ejemplo, tengo miedo a tal virus. Pues sí, pero no está en mis manos resolver tal virus. O sea, lo único que yo puedo hacer a lo mejor es si quiero irme a vacunar, ¿no? Cuidarme. Pero en realidad es un asunto de Dios, es un asunto de la energía universal o como le quieran ustedes llamar. No está en mí que exista o no el virus, ¿ok? Entonces, en tu caso personal, ok, sí está en tus manos resolverlo con herramientas, con trabajo personal, con seguridad, autoestima, etcétera. Ok, ahora, ¿en qué tiempo está tu miedo? ¿Pasado, presente o futuro? Pues el miedo, supongo, percibo que la raíz está en el pasado, por algo que me pudo haber sucedido en el pasado, en esta vida o en vidas pasadas, pero es algo que siempre lo he sentido. El miedo lo puedo sentir ahorita. Vamos a pensar que voy a dar una conferencia ahorita en unos minutos. El miedo lo puedo sentir ahorita por algo que pueda pasar en el futuro, por algo que pueda pasar durante se va desarrollando esta conferencia. Exacto, y eso es importantísimo entenderlo y aquí viene una parte súper clave del por qué hago este ejercicio. El 90% de los pacientes cuando hacemos este ejercicio juntos me ponen que el miedo está en el presente. En el aquí, el presente es aquí y ahora donde están mis pies y aquí y ahora yo no estoy enfrentándome a eso, ¿ok? Vamos a suponer que ya estoy parada en el escenario.
Pero en ese momento no estoy teniendo el miedo mientras estoy parada, estoy teniendo miedo de que la gente se va a reír, por lo tanto ya es futuro, aunque sean 10 segundos después, pero es futuro. ¿Ok? Tengo miedo de que no pueda transmitir, ok, aquí y ahora estoy parado en el escenario, pero todavía no estoy hablando y todavía no sé cuál va a ser el resultado. Pero yo ya me inventé en mi mente distorsionada a partir de estos pensamientos inconscientes y negativos de mi pasado, que eso va a suceder. Entonces está el futuro. Es bien importante que entendamos que la ciencia dice, el miedo no existe en el presente, el miedo es al futuro, es a lo que va a pasar, a cómo va a reaccionar el público, a si se van a burlar de mí o no, a si les voy a poder transmitir o no, a si van a entender o no. Pero en este momento donde están mis pies no está sucediendo nada. Y efectivamente tocaste un punto bien importante, la raíz sí puede estar en el pasado. Pero aquí viene la siguiente pregunta que está relacionada con eso del pasado. Y la pregunta es, pongan atención, vayan escribiendo ahí donde nos están viendo sus miedos y vayan desglosándolo, porque es bien interesante este ejercicio. La siguiente pregunta sería para que todo miedo miedo exista, hay un pensamiento que lo sostiene. Ese pensamiento generalmente está en el inconsciente y lo que vamos a hacer ahorita es traerlo al consciente, ¿ok? Yo voy a poner un ejemplo. El miedo que tengo es a quedarme encerrada en un elevador. Ok, ¿cuál sería el pensamiento que sostiene ese miedo? Que si me quedo encerrada en el elevador, no voy a respirar y me voy a morir. O que me voy a morir sola y no voy a poderme despedir de nadie. Ese es el pensamiento inconsciente que sostiene mi miedo, ¿ok? Ok. ¿Cuál sería, Cris? Tu miedo es hablar en público. ¿Cuál sería el pensamiento inconsciente que está sosteniendo tu miedo? Supongo que el no tener las palabras correctas cuando voy a hablar, o sea, o simplemente que no salgan las palabras, que se te corte la voz, ese sería como que el miedo. Ok, pero eso sería lo peor que podría pasar. Pero ¿cuál es la frase que tienes tú integrada en tu mente que sostiene tu miedo? Por ejemplo, mi caso, que es parecido al tuyo, pero el mío con el canto, sería que la gente se burle de mí. Entonces mi pensamiento sería, las personas se van a burlar de mí o las personas me van a humillar y van a decir que canto horrible. Fíjate que en mi caso no sería por ahí. O sea, yo como que mi miedo no sería que se burlaran de mí, como que eso de alguna manera creo que no sería eso. Sería ¿cuál crees que es el pensamiento que sostiene que te da miedo hablar en público? Que no lo pueda hacer. Porque no es. Sí, miedo a ser criticado, por ejemplo. Eso está increíble. Bueno, no sé, a lo mejor también está en el inconsciente y puede ser, ¿no? Claro. Entonces vamos a poner ahí que el pensamiento que sostiene tu miedo es ser criticado y no lo puedo hacer. Ok. Siguiente pregunta. ¿Quién te dijo a ti en algún momento de tu vida que tú no podías hacer algo? ¿Quién en algún momento en tu pasado te dijo, tú no puedes hacer esto? No eres suficiente, no tienes el talento, no tienes la capacidad. Ok, yo creo que a lo mejor algunas amistades no viene de mi casa porque, por ejemplo, mi mamá le digo, me planteo algo muy grande por hacer y me dice, ¿lo vas a hacer? O sea, como que siempre hemos tenido ese apoyo en casa, pero sí a lo mejor los maestros en las escuelas, por ejemplo, claro. Algunos compañeros en la escuela de que les platicas tus ideas, tus proyectos y te tiran a loco, eso no vas a poder lograrlo, ¿no? Exacto. Y entonces fíjate a dónde voy con este ejercicio. Todos los que lo estén haciendo, fíjense. Quiere decir que Cris tiene un miedo que está en el futuro, que por lo tanto no existe y que además no es de él. Que alguien más se lo improntó y le dijo, no puedes. Y te tengo una noticia, quien te dice que no puedes es porque esa persona tiene miedo y cree que él no puede y transmite su miedo a alguien más. Claro. Les voy a poner un ejemplo que me encanta rapidísimo. Durante 39 años de mi vida odié a los gatos, no podía ver un gato, no iba a un lugar donde había un gato, yo sentía que todos me iban a comer, soñaba con que me mataban gatos, cosas horribles, ¿no? Y entonces, durante la pandemia, un día mi hijo
empezó, quiero un gato, quiero un gato, quiero un gato. Parece que el universo lo escuchó y al día siguiente apareció afuera de mi casa un gato de este tamaño, no les miento, de aquí a aquí. No podía ni caminar, seguramente se le cayó de la boca a la mamá porque no se podía ni poner de pie. ¿Ustedes creen que yo me podía acercar a esta cosita? Claro que no. Claro que no, o sea, yo sudaba, entré en estado de lucha huida, que ahorita les voy a explicar lo que es. Entré en un estado de sobrevivencia espantoso, me sudaban las manos, me empezó a bajar la presión y me dijo, mami, agárralo. Y yo con tal de no transmitirle el miedo a mi hijo, yo me aguantaba y lo tocaba así con un dedito así de, ay, Diosito, por favor, ayúdame. Y me sentí espantoso. Para no hacerles el cuento largo, en el proceso de una semana, yo ya me dormía con la gatita, ya la había llevado al veterinario, la bañé, le compré su camita, su collar y ya la traía yo aquí. Y entonces, un día dije, a ver, ¿qué onda? Que 39 años de mi vida, según yo, el gato bye. Entonces me subí a meditar y entendí algo. Meditando, me acordé que ese miedo era de mi mamá. Toda mi vida yo escuché a mi mamá decir, ay, guácala los gatos son horribles, los gatos, un gato me atacó, un gato me arañó la cara, un gato. Entonces yo crecí 39 años de mi vida con un miedo que no era mío, era de mi mamá, ¿ok? Es lo mismo que tú. Tú tienes un miedo a no poder hacer algo, pero no porque sea tuyo, sino porque alguien en el pasado te dijo que no ibas a poder hacerlo. Y entonces esto es bien interesante. Cuando nosotros entendemos que la mayoría de los miedos no son nuestros, sí hay miedos por cosas que yo viví, ¿ok? Sí puede existir de, ok, yo viví el terremoto del 85, se me quedó una lámpara en la cabezota, entonces tengo miedo de que me vuelva a pasar. Pero la mayoría son improntados por alguien más. Cuando son algo que yo viví, es importante ir a una terapia de sanación de trauma, porque esos miedos se convierten en trauma. Creemos que el trauma solo es quien va a la guerra de Irak. No, traumas son miedos no sanados del pasado y puede ser cualquier tipo de miedo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, el 90 y tantos % se da cuenta que los miedos no son nuestros, que eran del papá que me decía, de la mamá que me decía, del maestro que me decía, de mis abuelos que me decían, o que yo veía, como en mi caso del gato con mi mamá, que así se comportaban y lo adopté como si fuera mío. ¿Por qué? Porque las creencias surgen entre los 0 y 8 años de edad. Es una etapa bien importante donde nuestra gelatina se empieza a cuajar y empieza a ser una esponja que todo lo que ve es información que adopta como sí misma. Y digo porque desde los 0, desde que estamos en el vientre materno, dice la ciencia que lo que vive nuestra mamá y lo que está 35 metros alrededor de ella nos está afectando nuestras creencias. Yo puedo nacer con una creencia de algo que le pasó a mi mamá estando embarazada. Claro. Entonces, me hace mucho sentido. Entonces, si analizamos eso, decimos, ¡ay, wow! O sea, neta, los miedos están cañones, porque sí es cierto, hay miedos que adquiero, miedos que viví, miedos que generalmente me improntan, miedos que ni siquiera, porque como les dije, si mi 95% es inconsciente, que ni siquiera sé que están ahí. Y entonces en mi vida voy viviendo todos los días cosas y digo, ay, ¿esto de dónde? Ay, ¿esto qué pasó? Y me hago la víctima porque no me doy cuenta que está aquí adentro. Y tocaste otro punto bien importante, que era el segundo que quería tocar después de lo del ejercicio, que es lo de las vidas pasadas. Es 100% real que todo lo que nosotros vivimos en nuestras otras dimensiones o vidas pasadas, para mí son paralelas, pero entiendo lo de vidas pasadas, para el cerebro es importante decirle así, en nuestras otras vidas, lo que vivimos genera memoria a nivel celular. Está comprobado que la célula de cada ser tiene una memoria, ¿ok? Entonces, en esa célula se guarda la memoria de lo que yo viví anteriormente. Cuando mi alma adopta este cuerpo, llena ese cuerpo de esa memoria. Claro. Y hay una historia que a mí, en lo personal, me pasó que fue muy chistoso. Hice un viaje por 21 ciudades en Europa y cuando justo iba a Ámsterdam, en el camino yo me empecé a sentir mal. Y yo decía, ¿qué onda? Pero mal, una sensación que nunca había tenido. Llegamos a Ámsterdam y yo ya no podía ni caminar, estaba doblada, era un dolor de este lado en la espalda, pero espantoso, o sea, una cosa horrible, no podía ni cargar mi bolsa, que traía 2 chunches. Entonces,
medio se me olvidó porque yo quería ir al Museo de Van Gogh, entramos, entonces viendo el arte medio se me pasó, no me sentía bien, pero se me olvidó. Salimos y otra vez, ¡pum! Y era cada vez más dolor. Para cuando llegamos a la noche, yo ya no podía caminar. Llegó un momento en el que le dije a Raúl, ¿sabes qué? Yo ya no puedo estar aquí, necesito irme al hotel. Llegamos al hotel y le dije, Raúl, me quiero despedir. Raúl es mi esposo. Y le dije, me quiero despedir porque me voy a morir. Y Raúl, ¿qué? Y yo, sí, hoy me voy a morir. Y Raúl, tú estás tarada, ¿qué te tomaste? ¿Te ha de haber hecho efecto la marihuana que vas oliendo en los callejones de la zona roja? No, tú estás... Y yo, no es que oliera nada. Me voy a morir, me siento muy mal y siento que me voy a morir. Dile a mi mamá que yo ya me voy del planeta Tierra. Y Raúl, histérico, entonces ya no sabía ni qué hacer. Le habló a nuestra comadre, que también es mi madrina, que hace lo mismo que yo, que parte de lo que hago lo aprendí de ella. Y entonces ella le decía, a ver, dile que haga esto y esto y esto y esto, y ya me calmaron. Me tardé mucho tiempo, llegó un momento en el que incluso llegué a perder un poquito la conciencia, como si me hubiera salido de mí, y de pronto desperté, ya era la mañana siguiente. De hecho, Raúl me dijo, sí sentí que te fuiste, o sea, estabas viéndome, pero no estabas ahí. Rarísimo. Yo hago akáshicos y hago regresiones, entonces me puse a trabajar en eso. Y en ambas técnicas me vi en otra vida. Yo viví en Ámsterdam, era prostituta y me matan por la espalda donde me daba ese dolor. Y vi en el lugar en el que me mataron todo clarito y entendí que ahí estaba la memoria haciéndose presente en ese lugar. Era un miedo que yo no podía controlar, era de otros tiempos y necesitaba vivirlo y entenderlo para sanarlo. Sí, seguramente por el lugar que visitaste se te detonan esas memorias. Las memorias de vidas pasadas, como lo hablamos en Método Yuen, se nos pueden detonar por ir a algún lugar, por visitar algún lugar, por oler algo, por escuchar algo, por escuchar Totalmente. A lo mejor alguna noticia, y se te pueden ir detonando. Y lo importante de empezar a darnos cuenta cuál es la raíz de lo que nos pasa, porque todo lo que nos va pasando en este tiempo y espacio tiene una causa, tiene una raíz, y cuando identificamos esa causa, fuente, razón, esa raíz, cuando identificamos la verdad de lo que nos está pasando, empezamos a experimentar mejoría y empezamos a resolver. En este caso, yo le llamo dolores no físicos, como miedos, ansiedad, claro. Estrés, depresión, pero importante identificar la raíz, por qué nos suceden las cosas. A veces vamos por ahí, nos pasan cosas, no nos va bien en algunos temas y no sabemos por qué. Pero la gente tiene que saber que puede salir de eso, que puede resolver también esos temas y que puede buscar a personas que los pueden apoyar para resolver esos temas. No se trata de que aprendan a vivir así. O sea, no se trata de aceptar que aprendan que bueno, ya sé que me va a doler, entonces pues ya me acostumbré y mucha gente pasa por ahí. Entonces yo siempre les he dicho que en esta vida venimos a pasarla bien, a disfrutarla, a pasarla bonito, a conectar con las cosas buenas de la vida, y se puede. Igual tenemos que autoconocernos, trabajar y dar con la raíz de lo que va sucediendo. Totalmente. ¿Y sabes qué? Que algo bien importante es que las personas que nos están viendo y que nos escuchan o a quienes le compartan esto es darse cuenta que, a ver, en el pasado sí, claro, era como de, a ver, si yo voy a un terapeuta van a pensar que estoy loco, entonces mejor no voy. No, o sea, a ver, perdón, todos tenemos un grado de locura, todos tenemos pedos, todos tenemos carencias emocionales. O sea, pudiste haber vivido una infancia muy bonita con papá y mamá, pero no sabemos en la escuela qué pasó, no sabemos alguien que te dijo que justo te hirió, porque todos venimos a evolucionar distintos temas y esos temas, querramos o no, se van a presentar. O sea, si no vienes a evolucionar temas, no bajas. O sea, no bajas a la tierra, ¿para qué vienes? ¿No? Entonces, entender que todos vamos a tener que trabajar y no siempre podemos solos. Y no está mal pedir ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, de un coach de vida, de lo que tú quieras. De lo que te dé resultados. De lo que te dé resultados, exacto. Y de lo que vibre contigo. Yo siempre les digo que vibre contigo, que a ti te dé confianza y que tú digas, yo quiero con tal persona o quiero tal técnica. No importa, pero que a ti te haga bien.
porque todos tenemos cosas que sanar. Los miedos, por eso también toqué el tema del trauma, porque creemos que el trauma es ay, sí, quien estuvo atorado en el terremoto. No, una ruptura de pareja te puede generar un trauma. La pérdida de un ser amado te puede generar un trauma. Cortar con una pareja te puede generar un trauma y no se solucionan solos. Y es una mentira que el trauma se soluciona hablándolo, ¿eh? Eso es una mentira, porque cada vez que yo hablo del trauma, estoy reforzando la sinapsis que se generó cuando lo viví. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Buscar a alguien que me ayude a eliminarlo. Y sí se puede. Entonces, no está mal que busquemos ayuda. No está mal ir a buscar una guía en ese sentido. Algo que pasa muchísimo también con los miedos, hace ratito lo comenté, es que se activa este sistema de lucha-huida. Y es bien importante también que lo identifiquemos. Además de que hagan su ejercicio de las preguntas que les hice, porque eso te lleva al autoconocimiento y a la conciencia de el miedo es real o no, el miedo es mío o no, y entender que está en el futuro y que no existe a menos que tú le des el poder que existe y que tú sigas en el mismo canal, lo vas a crear. Pero si te das cuenta que no es tuyo y que está en el futuro, pues señor, hoy me acciono para eliminar eso y que no suceda. Entonces, ¿qué pasa? Que me voy a ir a un poco a cuando éramos cavernícolas, jatanga, y entonces estaba bien padre cuando éramos cavernícolas porque les tengo una noticia. Este sistema de lucha-huida no ha evolucionado. Sigue siendo exactamente el mismo, que es lo que está muy curioso y muy cañón. Porque hay muchas cosas en nosotros que evolucionaron, este sistema no. Y entonces cuando éramos cavernícolas estaba de pelos, porque el cavernícola, cuando se accionaba este miedo inconsciente y el sistema decía, estamos en peligro, y alertaba su sistema de lucha-huida, el cavernícola podía correr rapidísimo para huir del animal, del tigre, del león, se le iba la sangre a las manos, entonces podía trepar rápido un árbol, no necesitaba la cabeza, necesitaba el cuerpo, entonces toda la concentración energética se iba hacia las piernas, hacia las manos, para esconderse en una cueva, para subir el árbol, para huir, lo que quisiera, ¿ok? Y pasaba algo. El cavernícola, cuando está en sistema de lucha-huida, si se metía a la cueva y el león está ahí esperando a que salga para tragárselo, pues el cavernícola se podía quedar ahí hasta que el león se aburriera y se fuera. ¿Por qué? Porque cuando se activa este sistema, parte de la energía y la sangre se va a las manos, a los pies y al estómago. Porque nuestro cuerpo es tan inteligente y tan maravilloso que dice, yo no sé cuánto tiempo voy a estar encerrado pasando hambruna. Entonces voy a acumular la energía en mi vientre, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día ya no estamos corriendo de león, ya no estamos trepando los árboles, ya no estamos encerrados en la cueva. Y entonces yo voy en el tráfico manejando y entro en estado de miedo porque hay un tráfico terrible y no voy a llegar a mi junta. El cerebro no distingue y solo dice, alerta, estoy en peligro, no voy a llegar a la junta. Y activa este sistema, en inglés se llama fight or flight. Y entonces se activa este sistema de lucha-huida y toda la sangre baja a mis manos y a mis pies y empiezo a sentirme raro o me empiezo a estresar más. O me empiezo a encabronar y empiezo a gritarle, pero al de enfrente, pero al de al lado, pero al de atrás, empiezo a tocar el claxon como loco, empiezo en histeria porque ya no estoy pensando, porque mi sangre ya no está aquí. Y ahí les va lo más cañón. La energía igual baja al estómago, porque dice, ay, pues si estoy en lucha-huida, a lo mejor paso hambre, no sé cuántas horas voy a estar en el tráfico, ¿qué tal si aquí me quedo atorado días? Entonces guardo la energía en el vientre. Tengo un maestro que amo que dice, hashtag, no estoy gordo, estoy estresado. Porque ahí les va. El cortisol inflama las células. Ahorita les voy a explicar la parte química. El cortisol le inflama las células y entonces mi vientre se llena de esa energía, de ese cortisol, pensando que va a pasar hambruna. Inflamo mis células y de pronto nos sentimos hinchados, inflamados, gordos. Pero si estoy tragando lechuga y atún, ¿por qué sigo gordo? Pues porque me estreso todos los días. Porque estoy en ansiedad todos los días y mi cerebro no distingue y sigue activando la lucha-huida constantemente. Y es una cosa impresionante darnos cuenta
que los nuevos estudios científicos, Cris, dicen que tan solo checar tus redes o tu correo 10 minutos al día, entras inconscientemente en estado de ansiedad o estrés. Por lo tanto, activas tu sistema de lucha-huida viendo tu celular. Entonces, imagínate todo lo que pasa a nivel químico en tu cuerpo. Es espantoso y no nos damos cuenta. Entonces, claro, cuando no los trabajamos, ¿qué pasa? Después vienen ataques de ansiedad, ataques de pánico, vienen depresiones. ¿Hay depresiones clínicas? Sí, porque me faltan químicos, porque hay depresiones hereditarias. De memoria celular también hay depresiones, claro. Pero también es cierto que la mayoría de las depresiones hoy en día es porque los químicos de mi cuerpo se desajustan a través de la activación de este sistema de lucha-huida. Cuando hablamos de depresión, bueno, entonces no estamos gordos, estamos estresados. Así es, me encanta eso que dice Juan, porque es real. O sea, cuando tú estás en ansiedad y en estrés, comes de más, pero y si no comes de más y estás con la lechuga y el atún, no vas a bajar porque estás inflamado. Hace rato que hablabas del tema de depresión, que no la puede estar a lo mejor detonando una separación, una pérdida. Cuando alguien entra en esta depresión, a veces hasta una depresión profunda, es porque esa última pérdida o esa última separación empieza a detonar todas las pérdidas y separaciones que hemos tenido en esta vida y en nuestras vidas pasadas. Por eso es que pueden entrar en un tema de depresión profundo. Yo le digo cuando llega alguien conmigo y me dice, es que acabo de separarme, me acabo de divorciar y entonces ya llevo algunos meses en depresión y no puedo salir de ahí. Digo, realmente que este tema lo vamos a tocar en el siguiente episodio cuando hablemos de relaciones de pareja. Digo, el tiempo que llevas con esta persona, yo por ejemplo, con mi esposa llevamos 10 años de novios y 17 años de casados. Digo, sigue siendo, aparentemente es mucho tiempo, pero en la línea del tiempo es muy poquito, o sea, realmente es muy poquito. Claro. Entonces, una separación para que te lleve a ese punto de depresión profunda es porque empezó a detonarte ya todas las experiencias negativas que has tenido con tus relaciones de pareja. Entonces hay que borrar todo ese efecto negativo acumulado. Cuando nos deprimimos es porque yo digo que no es una debilidad psicológica, es una debilidad física. Se nos baja la energía en el sistema nervioso central. Entonces siempre a una persona en depresión hay que aumentarle la energía en el sistema nervioso central y después ir viendo qué detonó esa falta o esa baja de energía. Y es ahí cuando pueden empezar a sentirse mejor, a experimentar mejoría. Totalmente de acuerdo. Y aquí la cuestión es que muchas veces no nos damos cuenta. Justamente, es que yo siempre digo, la base de todo es el autoconocimiento, es estarme cuestionando y viendo cómo estoy, quién soy, qué necesito, qué creencias y qué pensamientos tengo de todo en la vida. O sea, porque a lo mejor a mí no me estresa el tráfico y a ti te pone como energúmeno. Pero a lo mejor a mí me estresa no comer y a ti te vale 2 pepinos no comer. Correcto. A lo mejor a mí me estresa el no descanso y a ti eso no te importa mientras tú estés haciendo ejercicio. O sea, cada quien tiene raíces distintas. Entonces es importante entender, a ver, a mí, que uno, ¿cuáles son mis miedos haciendo el ejercicio que te puse? Y 2, ¿qué me detona a mí estar en un estado de alerta? ¿Qué me detona a mí estar triste? ¿Qué me detona a mí estar enojado? ¿Qué me detona a mí estar en miedo? Porque de ahí empieza a crecer y a hacerse la bola. Ahora sí que es una bola de nieve. O sea, tú dices, sí, hay que levantar el sistema central, pero si yo estoy inconscientemente activando mi lucha-huida todos los días, en el trabajo, en el tráfico, en mi casa, con mis hijos, viendo las redes sociales, ¿cómo voy a aumentar ese sistema central? Porque entonces, por un lado, estoy tratando de darme energía o si requiero un medicamento, el medicamento me está ayudando, pero por el otro, al activar esto, mi sistema inmune se vuelve a deprimir. Sí. Porque si algo es real y es ciencia, es que cada vez que nosotros activamos este sistema de lucha-huida, si no hacemos algo que genere, ahorita les voy a decir cómo podemos nosotros procesar los químicos que se generan. Si nosotros no hacemos algo, pues ¿quién se ve afectado? El sistema inmune y se deprime. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer cuando yo ya reconocí cuáles son las cosas que me tienen en alerta o en sistema de peligro todos los días? ¿Qué tengo que hacer?
Uno, respiración consciente. La respiración consciente con que te des 5 minutos diarios de una respiración profunda, aguas. No es la respiración que se queda aquí. Nosotros respiramos así. No, no es esa. Cuando estoy estresado, cuando estoy enojado, cuando estoy llorando, ¿qué hago? Es aquí. Aquí se va a quedar. Pero si yo cuando estoy estresado, enojado, si yo estoy deprimido, si yo estoy llorando, hago una respiración consciente profunda, que es así, es más larga y baja hasta el estómago se infla. Esa es la respiración consciente que me va a ayudar a dominar la emoción. Quien domina su respiración, domina su emoción. Entonces, la respiración consciente es una de las principales herramientas que dice la ciencia que nos ayuda a eliminar la adrenalina, el cortisol, todos los químicos que nuestro cerebro detona cuando estamos en sistema de lucha-huida. ¿Ok? Segundo método es la meditación. La meditación siempre nos va a ayudar en estados de estrés, de ansiedad, de depresión, de miedo, de enojo, de frustración, de preocupación, de lo que quieran. La meditación es maravillosa. Si no sabes meditar solo, busca meditaciones guiadas. Hay aplicaciones buenísimas, pero medita. Igual, con que hagas una meditación de 5 o 10 minutos al día, por Dios, pasamos 2 horas checando las redes sociales, me puedo dar 10 minutos para meditar, porque además hay algo. Si yo estoy en las redes sociales, les voy a decir algo bien cañón. Si yo estoy en las redes sociales y yo estoy viendo mujeres perfectas, hombres perfectos, que tienen la vida perfecta, el físico perfecto, que ganan perfecto, que son maravillosos, activo mi sistema de lucha-huida, porque me siento en peligro al compararme y sentir que yo no tengo eso. Entonces, por eso hasta esto detona nuestro sistema de miedo. Es muy cañón como todo alrededor de nosotros nos está detonando todo el tiempo. Entonces, mediten. Otra forma es bailar, hacer ejercicio, yoga, tai chi, qigong. Todas estas herramientas están comprobadas científicamente, no solo los beneficios físicos, sino que ayudan a quitar estos químicos de cortisol, de adrenalina y a relajar nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema parasimpático. Nos van a ayudar muchísimo. O sea, hay muchas opciones. Escuchar música clásica, leer. Yo siempre les digo, activar las 4 hormonas de la felicidad nos ayuda. ¿Cómo las activo? Oxitocina, dopamina, endorfinas y me falta una. Oxitocina, dopamina, ahorita me acuerdo. ¿Cómo las activo? Las activo abrazando, las activo riéndome, viendo películas chistosas, no la de miedo, no la que me va a estresar. No vean la del calamar, por el amor de Dios, porque entran en estado de estrés. Yo tengo personas con ataques de pánico y ansiedad después de ver esa fregadera del calamar. O sea, de verdad, no, que quiero tener una salud, pero entonces me la paso viendo las noticias catastróficas, viendo puras series así de matanzas. Pues oigan, se activa mi sistema de lucha-huida, porque te voy a decir algo, Cris. El cerebro no distingue lo que es realidad de lo que es mentira. Así que agárrense de la silla. Quiere decir que si yo estoy viendo, vamos a poner esta del calamar, yo no la vi, pero sé que se trata por mis pacientes. Si yo estoy viendo la del calamar y mi cuerpo, mi cerebro no distingue que es una serie y empiezo a generar químicos porque entro en sistema de lucha-huida por lo que estoy viendo que les pasa a los que están ahí, entonces mi cerebro dice, eso me está pasando. Y empiezo a generar yo los químicos. Es impresionante, pero está comprobado. Han hecho estudios donde monitorean a la gente a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Y la gente cuando ve noticias, la gente cuando ve las redes sociales, la gente cuando ve este tipo de series que son de todo negativo y de matanzas y de que tienes que huir y escapar y entonces ahí viene y el monstruo y esto y el otro, entras en sistema de lucha-huida. Claro, la importancia... Generas esos químicos y no lo estás viviendo. La importancia de ser más selectivos con el contenido que consumimos es importante. Por supuesto que te puede cambiar, así como yo comento mucho que incluso una plática te puede fortalecer o te puede debilitar, ¿no? Totalmente. Dependiendo con quién platicas, las palabras son energía. La verdad te libera, la mente generalmente nos miente y yo le diría a todas las personas que están escuchando esto que escuchen a su cuerpo,
que le hagan caso a su intuición, a lo que sienten, a lo que perciben, no tanto a la mente. Todos esos pensamientos que nos generan ansiedad, que nos generan miedos, depresión, seguramente no son la raíz de esos miedos, ¿no? La mente siempre nos está mintiendo y nos sabotea. Aprendan a diferenciar en lo que viene de nuestra mente con lo que viene de nuestra intuición, lo que sentimos. Tratar de pensar menos y sentir más. Totalmente. Y fíjate que es bien importante esta parte de qué estoy consumiendo, o sea, y se los digo, sí, en qué estoy consumiendo en las redes, a quién estoy siguiendo y qué me aportan, qué me suman, qué no me están sumando, qué me está traumando. Hasta la música que escuchamos. Exacto, justo te iba a decir, otra es la música. Fíjate, yo seguía a una influencer que la neta me encanta, pero te voy a decir por qué la tuve que dejar de seguir. Su vida es perfecta. No hay un detalle negativo, todo en ella es perfecto, ella es hermosa, su ropa es hermosa, la casa es la casa de ensueño, el marido, los hijos, o sea, todo es tan perfecto que yo me empezaba a frustrar. Y yo decía, no manches, o sea, mi vida sí está bien jodida al lado de la de ella. No, hombre, de aquí a que yo llegue a eso. Y entonces yo no me daba cuenta que cada vez que la veía, yo entraba en estado de angustia. Y me encantaba verla. Cuando lo detecté, porque si algo sí hago yo es tratar de cuestionarme y estar en contacto conmigo para conocerme, cuando yo me di cuenta de esto dije, la tengo que dejar de seguir, la vieja me encanta, pero me está haciendo daño, porque no es real. Y entonces yo me estoy enfermando. Entonces, claro, hay que hacer una selección. A veces me dicen que soy muy cruda, pero hasta con las amistades, no todas las amistades te suman. Sí, y no quise que los dejes de querer, pero si estás al lado de una persona que juzga, que critica, que se queja de todo, inconscientemente te vas a montar en esa vibración al ser energía todos, claro, y te vas a dañar la vida. Te juntas con chismosos y en un ratito te vuelves chismoso, ¿no? O sea, no puedes entrar a una alberca de caca y no embarrarte de caca. O sea, exactamente. ¿No? Oye, Fran, qué interesante plática. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y me encantaría que tuviéramos otra plática hablando de relaciones de pareja. Yo feliz. Creo que va a ser muy, muy interesante. Fran, dime, ¿quieres aportar algo más hablando del tema de los miedos, de la depresión? ¿Alguna recomendación que le hagas a esta comunidad que te va a escuchar, que te está escuchando? ¿Algún consejo, recomendación o sugerencia para que empiecen a salir de eso, para que empiecen a controlar y ir eliminando esos miedos, ese estrés o la ansiedad? Mira, mi primer consejo siempre va a ser el autoconocimiento. Como nadie nos enseña a hacer eso, les puedo aconsejar que se den literal 5 minutos antes de dormir diario y pregúntense, ¿cómo estuvo mi día? ¿Qué me gustó de mi día y qué no me gustó? En el que no me gustó, ¿qué pasó conmigo? ¿Cómo reaccioné ante el evento, ante la circunstancia, ante las personas, ante lo que dijeron, etcétera? Porque cuando yo hago eso, empiezo a descubrir qué está guardado en mi inconsciente. Hagan el ejercicio que hicimos al inicio de los miedos. Eso es buenísimo para cualquier tipo de miedo, para que identifiquen. Pidan ayuda si ustedes solos no están pudiendo o si creen que no saben desglosarlo, lo que sea. No tiene que ser conmigo, con quien ustedes sientan y vibren, busquen ayuda. Es importante porque a veces creemos que yo estoy enojado y lo que tengo en el fondo es una depresión. A veces la depresión, como decíamos, es una memoria de otros tiempos. A veces es una memoria de lealtad sistémica, quiere decir lealtad familiar. Y a veces es clínica y es importante que vayan con alguien de nosotros que sepa verlo y que sepa guiarlos para saber qué hacer y qué trabajarlo. Tener la conciencia de qué me detona en mi día a día, mi sistema de lucha-huida. Me lo detona el hambre, me lo detona el tráfico, me lo detona el sueño, me lo detona mi jefe, me lo detona mi marido. ¿Qué me lo está detonando? ¿Y qué necesito hacer para poderle dar solución a eso? Y apliquen las cosas que yo les decía de verdad, o sea, yo sé que a veces el trabajo y la situación que vivimos, sobre todo en la Ciudad de México que estamos así, a veces es complicado darnos 1 o 2 horas para ir a hacer ejercicio. Les prometo que con que se den 5 minutos de respiración, 5 minutos de meditación
10 minutos, ni siquiera 20, 10 minutos de bailar, cantar, reírme o estirarme. Ni siquiera tengo que hacer el súper ejercicio. Con que me estire es más que suficiente. Y el último tip que les quiero dar, porque también está comprobado que se acciona directamente en nuestro sistema autónomo y en nuestra amígdala, que es la que manda toda esta señal de lucha-huida, es la naturaleza. Ve a estar en contacto con la naturaleza, aunque sea tantito, vete al bosque, vete al mar. Si vives aquí en la ciudad, bueno, te puedes ir a la Jusco, a los Dinamos, o vete a un parque, pero que estés en contacto con la naturaleza y que te dé el sol. Eso te ayuda muchísimo a bajar los niveles de estrés, de miedo y de ansiedad, y está comprobadísimo. O sea, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero nadie las va a hacer por ti. Nadie te va a rescatar si tú no estás dispuesto a ver por ti mismo. Tú eres tu prioridad. Tu prioridad no es tu trabajo, no es otra cosa, porque si tú no estás bien, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tus relaciones, nada va a estar bien. Claro. Y yo les diría también que dediquen cierto tiempo, lo más que sea posible, esas cosas que te gustaba hacer, que disfrutabas mucho, ya sea sola o con tu pareja. De repente con tu pareja me ha tocado hablar o darle sesión pues a parejas de relaciones, y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que salieron a tomarse un café, un vino, a cenar, a divertirse, como cuando eran novios? Y muchos ya ni se acuerdan de la última vez que lo hicieron. Totalmente. Entonces es importante, en la medida que cada quien pueda, dedicar cierto tiempo al día o a la semana en algo que realmente disfruten, que los haga feliz. Y eso, más que otra cosa, te va a apoyar a salir de todos esos temas. Fran, ¿en dónde te puede contactar a las personas? Sé que das terapias, das talleres. La próxima semana, este próximo sábado, tienes una clase precisamente de relaciones de pareja. ¿En dónde te pueden contactar? ¿En qué redes sociales? Y si tienes alguna otra curso o clase que tengas, pues pronto, que nos comentes. Pues mira, de hecho, tengo ahí varias cosas planeadas. Este año ya voy a sacar, porque quiero hacer planes de pago. Voy a hacer un viaje muy especial a Monte Shasta, que es un lugar hermoso y donde vamos a trabajar como muchos temas, pero próximamente ya les voy a decir cómo van a estar los planes de pago y demás. El viaje va a ser en agosto. Sábado 11 tengo un taller que me encanta, porque pues claro, mes del amor, y más allá de la mercadotecnia es entender qué es el amor, entender en qué proceso del amor estoy, entender por qué no he atraído la pareja que quiero, qué es lo que pasa conmigo, si tengo una pareja y a lo mejor no tengo la relación ideal, cómo lograrla. Voy a dar muchísimas herramientas, vamos a entrar de manera muy profunda, van a haber dinámicas, meditaciones, juegos, etcétera. Es el sábado 11, va a ser presencial. Y en abril, antes de irme a otro viaje que también tengo, voy a dar otro taller también. Ese va a ser por Zoom. Estoy muy tratando de ser muy seguido, como cosas, dar herramientas para que la gente también pues ya sepa cómo reaccionar, Cris, porque lo importante es que les demos las herramientas para que ellos digan, híjole, no tengo a quién acudir. No, ya sé estas herramientas y las puedo aplicar, ¿no? Que sean sus propios maestros es súper importante. Entonces, me pueden encontrar en mi Instagram, es @fran_meric. En Facebook es Fran Meric. Y les voy a dar un teléfono que es el que estoy usando ahorita también para toda la gente que se quiera inscribir en esta masterclass que voy a dar el 11. El teléfono es 5534469539. Ahí me pueden escribir al WhatsApp. Para este sábado es a las 11 de la mañana, presencial en San Jerónimo, y va a estar padrísimo, de verdad. Es una masterclass que he preparado muy profundo, con bases, sí, científicas, pero también con la parte emocional. Entonces, estoy muy feliz de poderla dar. Muy bien, Fran. Aquí vamos a poner todas tus ligas en la descripción de este video que
ponemos todas sus ligas, tu teléfono y contáctela. Muchas gracias, Fran, por habernos aceptado la invitación de tenerte aquí en el espacio. Sé que esta plática va a ser de mucha contribución para toda la comunidad que nos sigue, toda esta comunidad de fuertes y neutrales, que aunque es un proyecto relativamente muy nuevo que estamos empezando ahora con invitados, pues la intención siempre va a ser presentar otros enfoques, información que yo estoy seguro que les puede servir, que les puede funcionar para seguir creciendo, para seguirnos desarrollando, para irnos eliminando esos miedos, todo eso que nos va paralizando. Con esa intención se hace estos episodios, estas pláticas, además que las disfruto mucho, además que aprendo también de todos los invitados y bueno, no me queda más que decir que muchas gracias y de verdad espero que volvamos a grabar ahora con otro tema, y bueno, por mi parte sería todo. Si les gustaría que estuviera Fran de regreso y que habláramos de relaciones de pareja, porque además tiene pareja, has tenido malas experiencias, ahorita estás en una buena relación, entonces creo que tienes mucho que aportar desde tu experiencia, que es una parte que a mí me gusta transmitir, más en base de lo que yo he aprendido, de la información o lo que he leído, más transmitir en base a la experiencia lo que hemos vivido y cómo vamos saliendo de ciertos temas. Claro, si estamos aquí es porque no se crean que ya Fran y Cris perfectos y tienen el don. No, al menos yo tuve que pasar, pero por las peores oscuridades del mundo, tuve que pasar por cosas bastante pinches para poder llegar a donde estoy y sigo viviendo cosas todos los días. Somos seres humanos, todos los días vamos a vivir cosas, desafíos, enfrentarnos a distintas situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort y está bien, es parte de. El chiste es qué hago con eso y cómo reacciono ante eso. Y simplemente los invito de verdad, cuestiónense todo, porque ahí se van a conocer. Cuestiónense todos los días cómo estoy, quién soy, qué quiero, cómo reaccioné ante todo, y eso les va a ayudar muchísimo. Siempre invito a la gente que traten de estar en un estado de neutralidad, de hacer lo necesario para poder estar en ese estado de neutralidad. Y en algún en vivo alguien me preguntó, ¿y Christopher, tú nunca te sales de tu neutralidad? Por supuesto que hay cosas que también me siguen sacando de mi neutralidad, pero también es cierto que con ciertas herramientas que tenemos podemos recuperarla más rápido. Y son herramientas que son importantes tener, la información que más personas debería de conocer, y esa es la intención de este proyecto. Te agradezco mucho, Fran, que me hayas aceptado la invitación. Espero verte pronto. Gracias. Y bueno, pues a toda la comunidad, si les gustó este episodio, pues denle like, compartan, suscríbanse al canal, sigan a Fran en sus redes sociales, siempre tiene contenido importante, interesante, que también puede ser de contribución, y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.